Este día vamos a ver la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Esta ley establece que la cantidad de masa en los productos debe ser igual a la proporción de masas en los reactivos. Esa proporción debe conservarse. Una proporción es una relación entre dos variables. Entonces dice que es constante. Al ser constante, quiere decir que esa no va a variar, va a ser igual, en este caso, para la cantidad de masa que se produzca. Lo voy a explicar con un ejemplo. Tenemos esta molécula de agua que se produce, ya sabemos, de la combinación de dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, y eso produce lo que es el agua. Entonces, como el enunciado nos habla de proporción de masas, debemos de conocer cuánto es la masa de los reactivos y cuánto produce en los productos. Encontrar la masa de los reactivos o de un elemento, tenemos que ir a la tabla periódica si no sabemos el valor. Pero para el caso de acá del hidrógeno, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? Entonces voy a ponerlo, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Pongo la cantidad de átomos que tiene el elemento, que en este caso me lo determina su índice, 2. Y eso lo voy a multiplicar por la masa del hidrógeno, que en este caso, si voy a la tabla, ahí voy a ver que la masa, esto es 1. Entonces 2 por 1, esto es 2. Y serían en este caso 2 gramos. De igual manera lo hago con el oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 1. Y si voy a la tabla periódica para ver la masa, aparece como 15.999. Entonces la aproximamos a 16, ¿verdad? Porque no trabajamos con fracciones. Entonces esto daría 16 gramos. Entonces, para producir una molécula de agua, debe de existir 2 gramos de hidrógeno y debe de combinarse 16 gramos de oxígeno. Eso produce una molécula de agua. Entonces, como relación, ¿verdad? Poniéndolo como la proporción que menciona el enunciado de la ley de las proporciones definidas, lo vamos a representar como la relación entre el elemento A, ¿verdad?, y el elemento B. De tal manera, pues, que si divido A entre B, esto me va a dar un valor que para este caso A, que es el hidrógeno, tiene 2 gramos. Entonces pongo 2 gramos. Y B, que es el oxígeno, tiene 16 gramos. Entonces pongo 16 gramos de, en este caso, este sería el hidrógeno y este sería el oxígeno. Entonces, al hacer esta relación, ¿cuánto tendría? Al simplificar esto, mitad 1, mitad de 16 es 8. Entonces quedaría 1 sobre 8, ¿verdad? Estas las podemos eliminar, ¿verdad? Quedaría una relación de 8 a 1. ¿Qué significa esto? Que por cada 8 gramos de oxígeno que se combine, debe existir 1 gramo de hidrógeno para que produzca lo que es una molécula de agua. Que si calculamos su masa, ¿cuánta sería la masa molecular del agua? De igual manera lo hacemos, ¿verdad? Entonces tenemos que el hidrógeno tiene 2 átomos por la masa del hidrógeno, que es 1.
por 2, 2. Y el oxígeno tiene un átomo por la masa que es 16. Esto va a dar 16. Entonces, al sumar esto nos daría 18. 18 gramos de agua, H2O. ¿Verdad? Entonces, la interpretación es esta. Para producir 18 gramos de agua, que es una molécula, debe de combinarse 8 gramos de oxígeno y 1 gramo de hidrógeno. Eso establece la ley de las proporciones definidas. Ahora, si se nos plantea, bueno, pero si necesitamos una masa de, por decir, 100 gramos de agua, ¿cuánto sería la cantidad de masa de oxígeno e hidrógeno que deben de combinarse para proporcionar esa cantidad de masa? Voy a borrar esto y lo vamos a resolver. Bien, ¿qué es lo que queremos? Queremos obtener una masa de 100 gramos de agua. Bueno, para obtener eso necesitamos entonces combinar hidrógeno, oxígeno, para que esto nos produzca agua. Pero hoy la situación es que nos piden que encontremos cuánta es la masa de hidrógeno y oxígeno que tienen que combinarse para producir esos 100 gramos. Entonces la situación está, en este caso, sencilla, porque vamos a emplear una regla de 3. Una regla de 3 para encontrar el valor de los dos elementos que nos piden, sabiendo que una molécula de agua son 18 gramos, ¿verdad? Entonces lo planteamos de esta manera: 18 gramos de agua se producen ¿con cuántos gramos de hidrógeno? La masa molecular del hidrógeno, que en este caso sería H2O. En este caso del hidrógeno tiene masa molecular o atómica de 2. Ya la habíamos calculado. Se produce 2 gramos de hidrógeno. Entonces, para que se produzcan 18 gramos de agua, se necesita 2 gramos de hidrógeno. Eso lo habíamos establecido. Pero ahora necesitamos 100. Para producir 100 gramos de agua, ¿cuánto es la masa de hidrógeno que se va a combinar? Entonces planteamos esta regla de 3, ¿verdad? 18 gramos de agua necesitan 2 gramos de hidrógeno. Eso lo encontramos acá, ¿verdad? La masa molecular del hidrógeno. La masa atómica, no es molecular porque es un solo átomo, la masa atómica. Ahora, 100 gramos de agua que nos plantean, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que necesito de hidrógeno? Entonces, ya lo tengo planteado, lo resuelvo. Voy a hacer acá esta regla de 3, multiplico en cruz 100 gramos de H2O por 2 gramos de hidrógeno entre este por este, entre este valor, ¿verdad? Entre 18
gramos de agua, ¿verdad? Entonces, aquí ya puedo eliminar estos y estos que son semejantes y ya nos va a quedar lo que busco. ¿Cuántos gramos son? 100 por 2, ahí tengo 200. ¿Qué quedan? Gramos de hidrógeno entre, ¿verdad? Entre ¿cuánto? Entre 18. Entonces si quedo sin unidades, ¿verdad? Entonces 18 ya quedó fuera. 18 gramos de agua, al igual que esto ya quedó fuera. Entonces divido 20 entre 18. ¿Cuánto da eso? A ver, esto sería 20 entre 18. No tengo la calculadora y la vamos a hacer en la máquina. 20 entre 18. 200 entre 18. 200. Esto va más lento aquí. 200 entre 18 y esto da 11 puntos y da una infinidad ahí de 1, entonces la aproximo, no se puede, 11.1, así quedaría gramos de hidrógeno. Ya tenemos la primera. Para producir 100 gramos de agua necesito 11.1, ¿verdad? 11.1 gramos de hidrógeno. Ahora voy a calcular la cantidad de masa del oxígeno y lo hago de la misma manera. Planteo que para obtener 18 gramos de agua se necesita ¿cuánto? De oxígeno. Se necesitan 16 gramos, porque la masa atómica del oxígeno es 16, ¿verdad? Entonces necesito 16 gramos de oxígeno. Para una cantidad de 100 gramos de agua, no lo sé, ¿verdad? Es lo que deseo calcular. Entonces planteo la regla de 3 y tengo en cruz 100 gramos de agua por 16 gramos de oxígeno dividido entre 18 gramos de agua. Entonces elimino esto, solo me van a quedar unidades, gramos de agua. Multiplico 16 por 100, 1600. Porque aquí las unidades serían gramos de oxígeno entre 18. Esta no tiene unidades, tendría que poner. Entonces tendríamos ahí 16 entre 18. Vamos a ver el cálculo. No, perdón, 1600 entre 18. Te da 88.89. Ahí sí lo pueden aproximar, ¿verdad? Porque tienen, recuerda la regla de la aproximación, 88.9 lo podemos aproximar. 88.9 gramos de oxígeno. Entonces, estas son las cantidades de masa que se deben de combinar para obtener 100 gramos de agua. 88.9 gramos de oxígeno con 11.1 gramos de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que estableció? ¿Qué es lo que estableció Proust en la ley de proporciones definidas? Bueno, que la relación decía
entre los elementos que se van a combinar, ¿verdad? A y B. Para obtener una determinada masa es igual a la proporción, no importa la cantidad de masa que se vaya a obtener de esa combinación de elementos, debe ser siempre la misma, en la misma proporción. Entonces decíamos que la proporción que teníamos cuando solamente es una molécula de agua, teníamos que sería 2 gramos de hidrógeno entre 16 gramos de oxígeno, y esto nos estaba dando, al simplificar, 1/8. ¿Verdad? Podemos anular esto. Una relación de 1 entre 8. Por cada 8 gramos de oxígeno deben de combinarse con 1 gramo de hidrógeno para producir una molécula de agua, o en otras palabras serían 32 gramos. 32 gramos, 18, 32, 30, lo que daba aquí, ¿cuánto era? 30, 16, 18, aquí era 18, o sea que 1/8 para producir una molécula de agua. Pero como ahora obtuvimos que para obtener ese valor de 100 gramos de agua necesitamos 11.1 gramos de hidrógeno y 88.9 gramos de oxígeno. Entonces, al dividir esto, debe darnos el mismo valor. Entonces, si dividimos 11.1 entre 88.9, esto da 0.125 con la aproximación, ¿verdad? 0.125. Y al dividir 1 entre 8, esto también da 0.125. O sea que la proporción se mantiene. No importa que sea una molécula o 16 gramos, 18 gramos. Estoy insistiendo con esto, porque aquí estamos con la masa atómica del agua es 18 gramos, ¿verdad? ¿Cómo lo obtuvimos? 2 átomos de hidrógeno por 1 da 2 gramos de hidrógeno, y 1 átomo de oxígeno por 16, que es la masa del oxígeno, 16, y 16 más 2, 18 gramos de agua. Entonces acá, con esta cantidad de átomos, para obtener una molécula, producen 18 gramos. Y hay una relación de 0.125. La relación entre las masas. Ahora cambiamos para 100 gramos. Entonces, la masa del hidrógeno 11.1 gramos. La masa del oxígeno 88.9. Y su relación, su proporción, la relación entre ambas sigue siendo la misma. Eso es lo que establece esta ley. Cuando 2 o más elementos se combinan para formar un compuesto, siempre lo hacen en la misma proporción de masas, ¿verdad? Esta es la situación. Entonces ahí en la hoja de trabajo tienen
dos preguntas y un par de ejercicios para que lo resuelvan siguiendo la misma situación esta, teniendo el concepto esto de que las proporciones van a ser las mismas, no importa la cantidad de masa de la mezcla que se quiera obtener, ¿verdad? De la combinación de los elementos que se obtengan. No importa la cantidad de masa, siempre va a guardar la misma relación. Vale, con eso nos quedamos y pendiente ahí para el día lunes. Cuídense.